bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, Pastor José Manuel Suárez Torres, de aquí de Cunduacán, Tabasco, de la Iglesia Ministerios Viva la Familia, perteneciente a la misión de Ministerios Ebenecer Guatemala, zona 5, del apóstol Sergio Enríquez, nuestro pastor y apóstol. También se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Quiero invitarles para hacer una oración y que el Señor nos ayude para compartir esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, porque tú, Señor, sabes lo que haces. Bendícenos, háblanos, ministranos, tócanos. Señor, haz tu voluntad. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Sabes bien que sin ti nosotros no podemos hacer nada, pero si tú estás con nosotros, Señor, todo es posible. Danos espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Este es el año 2022, mis hermanos, y cuando nosotros decimos que este 2022 es el año del Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo no ha estado pues anteriormente, sino que en este 2022 va a haber un mover poderoso y especial de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo, hermanos, y que vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, hermanos, en la iglesia de una manera poderosa, y que ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y como en nuestra boca hay vida o también hay muerte, entonces preferimos declarar vida en el nombre del Señor. Entonces, hemos estado viendo, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 14, en su verso 1, hemos estado viendo que dice las Sagradas Escrituras: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. En la Biblia, hermanos, ya lo que hemos estado viendo hace unos días acá es que hay dones espirituales, pero hay también mejores dones, y también está el don de profecía que, hermanos, ya en el estudio que hemos visto, la palabra de Dios nos deja ver que el don de profecía tiene, hermanos, una gama de beneficios que necesitamos nosotros ir descubriendo con la ayuda precisamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hemos visto por lo menos 4 funciones del don de profecía. Hemos visto que el don de profecía edifica, exhorta, consuela y confirma. Pero faltan 3. Quiere decir que también, hermanos, otra de las funciones del don de profecía es que convence. Otra de las funciones es que juzga y también revela. Estos 7 beneficios o funciones del don de profecía requerimos urgentemente, necesitamos en la iglesia, hermanos. Si queremos que la iglesia vaya desarrollándose, creciendo, madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, vamos entonces a entrar, hermanos, en este punto que es convencer. Esa palabra convencer viene de elenco. Esa palabra es griega y está en el numeral G 1651. Cuando nosotros mencionamos estas palabras en griego y mencionamos el numeral, hermanos, que está ahí, G 1651, estamos hablando de diccionarios: diccionario Strong, diccionario Tuggy, diccionario Bain AT y diccionario Chávez.
estos diccionarios y otros se unieron para ponerle un numeral, hermanos, a las palabras griegas y hebreas, de manera que podamos nosotros estudiar un poquito más a profundidad las palabras que están en la Biblia. Y recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y aunque nosotros no sabemos griego, ni sabemos hebreo, pero, hermanos, teniendo herramientas como los diccionarios de léxicos griegos y español, hermanos, sería, ¿verdad? Como, o sea, si no lo usáramos, seríamos como el campesino que sigue usando machete, habiendo tractores, habiendo otras formas de riego, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, ir avanzando en cuanto al conocimiento. Recuerde que el fluir de la profecía, hermanos, y el fluir de la iglesia va a depender del conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Ya recuerde también que la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. También la Biblia dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio y a tus hijos también, dice. Entonces no podemos desechar el conocimiento que viene de parte de Dios. Amén. Ok, entonces, ya habiendo dicho esto, esa palabra convencer viene de la palabra elenco. Y se encuentra aquí en 1 Corintios 14, 24, que dice, pero si todos profetizan. Mire, el anhelo también del apóstol Pablo es igual al anhelo de Moisés. Si todos profetizan, dice, y yo deseo con todo mi corazón que toda la iglesia profetice, man, pero de parte de Dios, ¿verdad? Y dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo. Esa palabra incrédulo, aquí la tengo entre paréntesis. Dice, un incrédulo es un irredento, una persona que no se ha convertido a Cristo. Pero también puede ser un creyente que no cree. Ahora sí que eso está raro, ¿verdad? Un creyente que no cree. Pero sí los hay. Hay creyentes que no creen en ciertas cosas de la Biblia. Algunos no creen en el mover del Espíritu Santo y lo dicen abiertamente. Hay otros que no creen, pero no lo dicen, solamente no lo practican. Por ejemplo, hay quienes creen que debemos alabar a Dios, pero cuando están en el templo no alaban. ¿Me entienden? No adoran, pero sí creen que debemos hacerlo, pero son incrédulos prácticos. Sí, no sé si me explico con eso. Bueno, ya aquí ya me metí en otras cosas. Pero si entra un incrédulo, o sea, una persona no convertida, o un hermano, pues, que no cree en el mover del Espíritu Santo, ni en los dones del Espíritu Santo, dice, o entra uno sin ese don, por todos será convencido. Por todos será juzgado. Entonces, la palabra aquí es clave que quiero que tomemos en cuenta es esta, convencido, que viene del verbo convencer. Entonces, convencer, hermanos, en el diccionario Vine, Nuevo Testamento, y Tuggy y el Strong, dice que, hermanos, convencer es refutar. Una persona que llega y que no cree en ciertas cosas de la palabra de Dios y entonces entra y empieza la profecía, el Espíritu Santo lo puede convencer refutando las mentiras que el enemigo le ha metido en su mente o que ha heredado de su familia o que le han, digamos así, que le han convencido en un centro educativo o con sus amigos aprendió algo y no es así, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, cuando habla por medio de una persona, puede convencer, puede refutar esas creencias
que muchas veces traemos en nuestra mente y en nuestra vida, hermano. Ya sobre eso hemos platicado muchas veces. El Espíritu Santo, por medio del don de profecía, amonesta, acusa también. Fíjese que tremendo, porque cuando veo esta palabra, hermanos, de acusar, pues la Biblia dice que el diablo es un acusador, pero esta acusación me hacía pues sentir el Señor y ver que esta acusación no es para que la persona se aleje de Dios y crea que no sirve para buscar de Dios, sino que es una acusación que lo lleve a un arrepentimiento. Es como un redarguir, ¿me entiendes? Redarguir, a ver, lo voy a explicar de esta forma, es convencerlo de que está mal y de alguna manera es como un tipo de acusación, pero una acusación, digámoslo así, constructiva, es como la crítica, ¿verdad? Hay críticas que son buenas y hay críticas que son malas. Bueno, este tipo de acusación que hace el don de profecía o el Espíritu Santo es para convencer. Es para, hermanos, para que alguien que está convicto, esa palabra convicto tiene que ver con alguien que es culpable de algo, alguien que está cometiendo algo. Entonces el don de profecía se manifiesta y la persona siente que su pecado está siendo sacado a la luz o está siendo, el Espíritu Santo lo está convenciendo pues de que es culpable y que necesita arrepentirse. Luego de eso es un redarguir, hermano, es reprender. El Espíritu Santo, por medio del don de profecía, muestra la falta. A veces pensamos que estamos bien, pero cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, nos muestra la falta, en dónde estamos fallando, y lo pone en manifiesto y nos habla para corregirnos, porque eso es el propósito, convencernos, hermanos, tal vez acusarnos de que somos culpables de alguna falla y que nosotros la corrijamos. Es un reprobar nuestras actitudes o nuestras acciones o nuestra manera de pensar, nuestras intenciones, es reprocharlas y ponerlas en evidencia, no en público, pues, ante los demás, sino que en nuestra conciencia. El Espíritu Santo la lleva a nuestra conciencia y entonces nos sentimos, hermanos, redarguidos por aquella palabra y es una denuncia que el Espíritu Santo hace para convencernos. Incluso, hermanos, puede ser hasta un regaño, pero ese regaño no es un insulto. Usted puede regañar tal vez a sus hijos, no tal vez. Usted puede regañar a sus hijos, pero no insultarlos, no agredirlos. Mi pastor tiene una frase que dice, háblame, Señor, aunque sea para regañarme, pero háblame. Porque un padre que no regaña o que no habla a sus hijos o que no los corrige, hermanos, tal vez porque no son sus hijos. Entonces, si dijo alguien, si cuando pecaste Dios no te dijo nada y no, lo peor que te puede pasar es que Dios no te hable o Dios no te haga nada cuando has pecado. Porque entonces probablemente no eres hijo. Porque un padre corrige, disciplina. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del don de profecía, convence. Entonces, sí requerimos, hermanos, que el Espíritu Santo nos llene, ¿verdad? Nos sature de su presencia, de su poder y que se manifieste en nosotros el don de profecía para que seamos de bendición en la congregación. Yo les platicaba hace unos días, aquí esta semana, que cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, me dio profecía, pues. Empecé a profetizar y alguien empezó también a interpretar las lenguas mías, las lenguas
El don de lenguas y la interpretación de lenguas juntas son profecía. Y entonces el Espíritu Santo hablaba a la juventud que estaba en ese campo. Y muchos jóvenes aceptaron a Cristo esa noche. Entonces, el Espíritu Santo convenció. El Espíritu Santo puso de manifiesto la vida de muchos jóvenes y se sintieron convencidos, culpables, redarguidos. Tal vez el Señor les mostró la falta y vinieron al altar y aceptaron a Cristo esa noche. Entonces, el Espíritu Santo convence, digo, el don de profecía, por medio del don de profecía. La palabra también, hermanos, dice que la palabra de Dios es útil para reprender. Recordemos que el Espíritu Santo toma de la palabra profética más segura y lo convierte en labios de un hermano en una profecía. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para convencer. ¿Ok? Entonces, Isaías 58:1, hermanos, nos dice, porque no todo es, ¿verdad?, sobar el lomo, no todo es pasar la mano en la cabecita de la iglesia y decirle todo está bien, ¿verdad? Ayer decíamos que no hay que maltratar a la iglesia, pero cuando es necesario reprender y llamar la atención, se debe hacer. Mire cómo dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Si se da cuenta, está hablando de transgresión y de pecados. La transgresión es un nivel de ofensa a Dios y el pecado es un nivel más arriba de ofensa a Dios. Pero si no se clama, si no se reprende el pecado, hermanos, puede llegar a ser una iniquidad, que fue el pecado y fue a quien le abrió las puertas Satanás y cayó. Entonces es necesaria, ¿verdad?, clamar a voz en cuello, reprender, porque de lo contrario, hermanos, seríamos como perros mudos los predicadores. Miren lo que dice aquí en Isaías 56:10. Sus centinelas son ciegos, se hacen como que no ven. Los hermanos están mal, han cometido fallas y el pastor no dice nada, porque si no van a dejar de diezmar. Pero hermano, le voy a decir esto: es más valiosa su alma, es más valiosa su salvación que su dinero. Hubo un hombre que se atrevió a querer comprar el don con dinero y Pedro le dijo: perezca tu dinero contigo. Entonces, hermano, perdón, no estoy maldiciendo a nadie, solamente digo, gloria a Dios porque tú das tus diezmos y das tus ofrendas, pero si debe uno como pastor hablarle a la iglesia y llamarle la atención, lo tiene uno que hacer. Dice, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Mire, le voy a decir esto, en una ocasión yo me metí en un rollo, pues quizás no me competía, pero era mi iglesia, era donde yo estaba, yo era miembro, y entonces yo me acerqué al pastor y le dije: pastor, hay un muchacho en la iglesia que se lleva a los jóvenes a su casa y allá en su casa los toca y tal vez hasta los viola, tienen relaciones sexuales, hermano, por favor vea eso. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Me dijo: mire, José Manuel, si yo le llamo la atención a ese hermano, se me va a ir toda la iglesia, porque la mayoría son de esa familia.
Y yo en ese tiempo me sentí mal. Yo dije, bueno, por lo menos lo hubieran llamado. Pero ahí le va. Pero cuando yo pequé, cuando yo fallé, no en lo mismo, pero en otras cosas, ¿verdad? Que también son pecados. Hermanos, ahí sí públicamente, desde el púlpito. No ni estoy resentido, ni nada de eso. Solamente estoy diciendo que a veces el ministro se vuelve un perro mudo, ¿verdad? Para denunciar el pecado cuando no le conviene decirlo. Pero cuando le conviene decirlo, porque no va a pasar absolutamente nada, entonces sí, lo dice a los cuatro vientos. Entonces, mis amados hermanos, a veces el Espíritu Santo reprende por medio del don de profecía y convence de pecado. Mire, aquí vamos a hablar dice que por una profecía se restauró un altar y se quitó la idolatría. Segunda de Crónicas 15:8. Dice, y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó. Mire que una profecía puede animar, hermano. Y luego dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Entonces una profecía puede traer, hermanos, el ánimo para quitar la idolatría de nuestros corazones. ¿Y para qué más? Dice, y entonces restauró el altar del Señor. Entonces, hermanos, eso fue lo que sucedió en la vida de Asa. Y mire, acá vamos a ver otro ejemplo. Por una profecía hubo arrepentimiento. La profecía, hermano, puede traer arrepentimiento a una persona. Y debe traer arrepentimiento. Mire, Primera de Reyes 21:19 dice, le hablarás diciendo, esto es a Elías, que le iba a dar una profecía o le dio una profecía al rey Acab. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Imagínense lo que está diciendo, vas a morir. Porque Acab y Jezabel, su mujer, habían matado a Nabot para quitarle unas tierras. Entonces dice el verso 20, y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Aquí, hermanos, Elías está reprendiendo a Acab, pero él iba con la autoridad de Dios. No iba al puro valor mexicano, hermano, sino que Dios lo había mandado. Y dice el verso 21, aquí en las letras verdes, he aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel, le dice. Y luego, hermanos, dice el verso 23, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Miren la profecía tremenda que le está dando Elías al rey Acab. Era una profecía que estaba reprendiendo, hermano, pero que tenía el propósito de convencer. Mire cómo dice acá, en verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido, humillado delante de Dios. ¿Qué trajo esa profecía? Arrepentimiento, humillación. Yo creo que si el Señor nos habla, hermanos,
deberíamos ser humildes. Hay gente que se vuelve arrogante. Dios me habla a mí, aleluya. No, hermano, si te habló, humíllate, ¿verdad? Doblega tu orgullo delante del Señor. Dice el verso 28, entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermanos, la profecía trae arrepentimiento, trae humillación. Y si hay humillación, hermanos, hay perdón. ¿Ok? Entonces, esto me hace pensar, hermanos, permítame, me hace pensar que a veces los profetas o el que profetiza, pongámoslo así, no alcanza a ver que la profecía, por muy fuerte que sea, es para que haya arrepentimiento. Jonás no lo alcanzó a ver. Y cuando fue a predicar o a profetizarle a Nínive y a decirle que dentro de 40 días Nínive será destruida, yo creo que hasta le ponía más énfasis a la parte final, ¿verdad? Y decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y entonces, porque él esperaba que eso pasara. Pero la gente, al escuchar la profecía, ¿qué hizo? Se arrepintió, se humilló, ayunaron, todos, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey ayunó, los animales también dejaron de comer, le dejaron de dar de comer. Hermano, ¿y sabe qué? Jonás se enojó. El que profetiza debe entender, hermanos, al menos Jonás no entendió que al día 40 vendría el juicio, pero habían 39 días para arrepentirse. Porque, hermanos, la profecía puede ser muy fuerte, pero siempre el propósito será, hermanos, que la persona se humille delante del Señor, cambie de mentalidad. Amén. Entonces, número 6, juzgar. Anacrino, 1 Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o sea, un irredento, un creyente, un irredento, una persona no convertida, o un creyente, un hermano, pero no cree en el mover del Espíritu Santo, o uno que no tiene ese don de profecía, por todo será convencido, dice, por todo será juzgado. Entonces, el don de profecía, hermanos, trae juicio. O sea, en este sentido de juzgar. ¿Y qué es juzgar? De acuerdo a los diccionarios Vine, Swanson y Strong, juzgar significa investigar. El Espíritu Santo, por medio del don de profecía, puede, hermanos, hacer que una persona, ¿verdad? En su mente y en su corazón y en su conciencia, hermanos, se sienta aludido y empiece a, ¿cómo decirlo? A un proceso no solamente de convencimiento, sino de reconocer que ha fallado, que ha pecado. Es usar interrogaciones, fíjese. Ahorita le voy a explicar. ¿Sí? Interrogar, dice, es determinar, es discernir, examinar, interrogar, otra vez, distinguir, separar, investigar. Es un examen exhaustivo. El Espíritu Santo nos examina, pues. Es determinar excelencia. El Espíritu Santo, por medio del don de profecía, puede decir, me agrada tu alabanza, me agrada tu adoración, me agrada tu entrega.
Pero también puede decir, no me he sentido agradado por lo que has hecho. ¿Por qué has hecho tal cosa? Una pregunta, esa sería parte de esa interrogar. Y también es reprobar. No estoy de acuerdo con lo que has hecho. No es correcto. En una ocasión escuchaba una profecía en una predicación, en un culto, y decía el Espíritu Santo, no estoy de acuerdo contigo. No está bien que vayas y te veas con esta persona. ¡Wow! Aquella persona a la que le estaban diciendo, yo me imagino que se sintió desnuda, ¿verdad? Pero no estaban diciendo su nombre. No me complace. Eso es reprobar, escudriñar. Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del ser humano, hermano. ¿Sí? Y también, hermanos, el Espíritu Santo o el don de profecía, aquí, hermanos, busca que la persona aprenda la verdad. Y también es para expresar desaprobación y evaluar cuidadosamente o exhaustivamente, como decíamos. Entonces, el don de profecía, hermanos, mire, acá lo voy a poner, Jeremías 4:14, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, dice la Biblia, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Miren lo que dice el profeta Jeremías, hermano. Lo hace en forma de pregunta. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? ¿Sí? Es una pregunta. Y esto es lo que hace, pues, hermanos, que es juzgar. Reprueba la actitud del pueblo de Israel. Evalúa las actitudes de los hijos de Dios por medio del don de profecía, hermano. Puede el Espíritu Santo preguntar por medio del don de profecía, ¿qué has hecho con tu hermano? Tal vez porque ya no nos acordamos de aquellos que necesitan que oremos por ellos. ¿Quién ha creído a mi anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunta Isaías. Entonces la profecía, hermanos, puede venir en forma de pregunta también. Como aquí. Y vamos a pasar a la número 7. La 7 es revelar. El don de profecía, hermanos, trae revelación. Y esa palabra, pues, revelación, viene de la palabra faneros, en el numeral, se encuentra en el numeral G5318, y dice 1 Corintios 14:25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, miren, descubierto, o sea, van a ser revelados, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Mire qué importante es el don de profecía, hermano. Si todos profetizamos y pedimos al Señor, hermanos, entonces el Señor va a usar nuestras vidas poderosamente y alguien le va a caer la revelación y le va a ser revelado, ¿verdad? Su pecado, su falla o su vida, hermanos, y se va a postrar y se va a humillar y va a adorar a Dios y va a reconocer que en nuestras reuniones Dios está con nosotros. Entonces veamos qué significa en el diccionario la palabra revelar. Revelar, hermanos, es brillando, dice. O sea, se le va a prender el foco. Dios va a revelar no solamente su vida, sino va a revelarle cosas que no sabía.
por medio del don de profecía. Va a publicar el Espíritu Santo cosas, hermanos, de bendición. Va a ser patente, es decir, va a sacar a la luz, va a manifestar, va a descubrir, va a ser notorio, va a ser visible, va a ser conocido ciertos aspectos o ciertas cosas que, hermanos, tal vez no las habíamos querido ver. Pero no es que va a poner en evidencia ante la gente, sino lo va a poner en evidencia en nuestro interior, en nuestro corazón. Y eso va a traer revelación a nuestra vida. Yo espero estarme dando a entender que no es que el Espíritu Santo va a decir, aquí hay una hermana, la hermana fulana de tal, esta semana estuviste en tal parte, hiciste tal cosa y cometiste tal pecado. Y no. Sino que el Espíritu Santo va a ser patente, tal vez sí, algún pecado, va a ser patente, tal vez va a revelar un ministerio, un don, no sé, algo que tiene el Señor para una persona, lo va a revelar, lo va a sacar a la luz, lo va a manifestar, y la persona a la que el Señor le está hablando lo va a saber. Y si aquello no era para mí, yo ni por enterado, ¿verdad? Pero a aquella otra persona sí le va a caer la revelación. Entonces, revelar que va a ser abierto a la vista, va a ser resplandeciente, bien conocido, evidente, claramente conocido, evidente a los sentidos. Por eso le decía, cuando estamos hablando de revelación, es que el Señor va a abrir los sentidos, los oídos, los ojos espirituales, el pensamiento o el entendimiento espiritual, y va a entender cosas que no había entendido antes. Porque la revelación, hermanos, es muy importante para la iglesia. Hay personas que no van a recapacitar a menos que venga la revelación sobre su vida. Y esa puede venir por medio del don de profecía. Pero entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, al nosotros pedirle al Señor que nos use. Que cuando nos dé una palabra sea verdaderamente de parte de Él. Porque nosotros podemos, hermanos, meter la pata, pues. Mire, tengo unos minutos todavía. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba pastoreando en otra iglesia, yo fui a una actividad allá por unos lugares que se llaman Aztlán, en Villahermosa. Y entonces, en una actividad, yo hablé a un joven, un muchacho, y le dije, el Señor te ha llamado para que tú seas un ministro, un pastor. Tú eres un siervo del Señor y voy a orar por ti. En el momento que le estaba yo hablando esto, a su esposa en su casa le estaba hablando el Señor también por otro medio. Dios trajo revelación a su vida del plan que tenía. Pasaron los años y yo andaba un día por Villahermosa. Andaba yo caminando por las calles de una calle que se llama Pino Suárez, creo que es, buscando libretas y cosas de la escuela. Y entonces voy caminando cuando alguien me para. Yo no lo conocí. Y me dice, hermano José Manuel, lo que estoy diciendo es un testimonio. Ni es para alzarme el cuello, ni nada por el estilo. Solamente estoy diciendo lo que a mí me ha pasado en cuanto al don de profecía. Y entonces me dice, ¿se acuerda que usted me profetizó que yo iba a ser un pastor? Hermano, estoy pastoreando. Tengo tantos años pastoreando en tal lugar, me da gusto saludarle y gloria a Dios. Y yo no me acordaba. Pasó.
En algún momento me invitaron a predicar a una actividad para puros jóvenes en un lugar de Oaxaca. Y en ese lugar, hermanos, pues yo sentí el deseo, la guianza del Espíritu Santo para hablar acerca de mi llamamiento. Y entonces yo empecé a dar mi testimonio y cuando terminé de hablar el testimonio, entonces miré hacia una fila de jóvenes y me le quedé viendo a un muchacho. No, Dios no me dijo, su nombre es tal. No, solamente dije, el muchacho que está ahí, el de la camisa blanca, le digo. Y había un muchacho que precisamente estaba de blanco o de negro, no me recuerdo qué. Y entonces el muchacho le digo, tú. Y me hace, yo, sí, tú, ven. Entonces lo llamé y vino al frente y le digo, el Señor me hace sentir. Y cuando empecé a hablarle, yo empecé a hablar en lengua. Y el Espíritu Santo, hermanos, empezó a darme palabra para él. Al poco tiempo, aquel muchacho se empezó a preparar para predicar la palabra del Señor. Ahora, y así, hermanos, el Señor ha hecho cosas que a mí me han dejado maravillado, porque yo digo, bueno, ¿de dónde viene todo eso del Señor? Recuerdo que aquí en Reforma, Chiapas, yo llegué a predicar a una iglesia, la iglesia central de una iglesia muy conocida. Y cuando el que me invitó, que era el presidente de los jóvenes, me dice, hermano, quiero que vaya a comer a la casa. Salimos del servicio de la mañana, iba caminando él y su hermana conmigo. Íbamos caminando los tres y le digo, sentémonos aquí en el parque un ratito. Y les empecé a decir, Dios me hace sentir que tú vas a ser un ministro del Señor y tú también vas a servirle al Señor, le dije. A los dos. Todavía recuerdo sus nombres, Obed y Angélica. Fuimos, comimos y todo. El tiempo ha pasado, hermanos. Y el hermano Obed hoy es pastor, maestro de la palabra. Su hermana se casó con un pastor y también es pastora. Entonces yo digo, wow, el Señor cuando da una profecía es real. Pero estaba yo diciendo que a veces podemos meter la pata. Y me voy a ministrar aquí esta noche. A ver si no meto también la pata. Hace unos 2, 3 años el Señor, estamos en un culto. Y está el culto precioso. Y yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Veo al guitarrista y el Señor me pone en mi corazón una palabra. Dile que va a tener un hijo. Y yo todavía, Señor, no me metas en esos problemas. Yo ¿qué voy a decirle? Dile. Y entonces, cuando ya me tocó la hora de la administración, yo lo llamé. Y le soy honesto, hermano. Yo le dije a los dos, de aquí a un tiempo, no dije fecha, no dije años, de aquí a un tiempo el Señor le va a dar un hijo. Y oramos. Eso hace 2, 3 años. Y hoy todavía estoy con ese temor, si quiere usted llamarle así. Digo, Señor, ¿por qué le dije eso? Y si no era tuyo. Porque a la fecha todavía ni siquiera se ha embarazado la muchacha. Entonces, puede ser que uno como hombre, ¿verdad? Falle, puede ser. Aunque el Señor le profetizó a Abraham que iba a tener un hijo. Y pasaron 25 años. Y a los 25 años se cumplió la profecía. Pero la profecía no venía de cualquier persona, venía del mismo Señor. Ahora, entonces, así, hermanos, yo lo que quiero decir es que el Señor puede usar tu vida en profecía. Porque la profecía edifica, exhorta, consuela, confirma, convence, juzga y revela.
Si tú y yo creemos que este es el año del Espíritu Santo, el Señor va a derramar su gloria, su presencia, su poder sobre ti, y el Señor te va a dar el don de profecía. Pide los otros dones, pero sobre todo que profeticéis. Pero no lo que se te antoje, ¿verdad? No cuando se te antoje, sino cuando el Señor te dé una palabra. Porque también, ¿verdad? Eso es peligroso. Es decir, así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. No leer la palabra. No nada más leerla, estudiarla. Llevar el discipulado, aprender doctrina. Y entre más conocimiento de la palabra tengas, el Señor va a tener más material que usar en tu vida. Por lo tanto, yo te invito, hermano y hermana, a que busquemos y pidamos la llenura del Espíritu Santo, que juntamente con ello vienen los dones. Oramos en esta noche. Hoy cerramos esta serie y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que venga de parte tuya llenura sobre mi vida como pastor, como maestro, como ministro de tu palabra. Pero también, Señor, que venga sobre la congregación que nos has dado a pastorear. Que descienda, Señor, y haya bautismo en el Espíritu Santo. Haya llenura del Espíritu Santo. Haya manifestación de los dones de tu Espíritu Santo. Padre, que el don de profecía se manifieste en la iglesia. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre poderosamente. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos madurar en el nombre de Jesucristo. Como siervo tuyo, como ministro, como padre espiritual, como pastor de esta congregación, yo declaro, Señor, que sobre esta iglesia se derrama el poder de tu Espíritu Santo. Que cada hermano y cada hermana sea y será y es lleno de tu Espíritu Santo. Que cada hermana será un instrumento y cada hermano un instrumento útil en la profecía, en el nombre de Jesús. Que solamente el Espíritu de verdad guiará nuestras vidas en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Tengo unos minutos, hermanos. Déjenme saludarles. ¿Qué les parece? Aquí quiero saludar a la hermana Rosario López, hermana Aniluz. Dios me la bendiga hasta allá, hasta Puebla. Que Dios les guarde, que Dios, hermanas, les llene con su Espíritu Santo y que el don de profecía comience a fluir en sus vidas. Hermanas, el Señor va a llevar gente a platicar con ustedes, a hablar con ustedes. Oigan lo que el Señor les dice. Ustedes van a tratar con personas y ahí háblenle, invítenlas a escuchar la palabra. El Señor va a darnos ahí un grupo de discipulado que va a crecer y se va a desarrollar. Pero escuche esto, hermano. Personas que no llegan, que no asisten a una iglesia, personas que hace tiempo se alejaron del Señor, se van a acercar a ustedes. Personas que no conocen de Dios se van a acercar. Hermana Rosario López, el Señor le ha llamado a usted para que le sirva, para que predique su palabra. Siga trabajando, siga ahí donde está, hermana, pero también ocupe el tiempo que le queda para predicar, y aún trabajando, háblele a sus compañeros y compañeras. Dios va a usar su boca. No diga que no puede. El Señor va a usar sus labios para predicar esa palabra, para profetizarle a otros. Amén. Quiero también al hermano Rubén Morales Cortázar. Dios te bendiga, hermano Rubén.
Y yo te he visto predicando, mi hermano. Yo te he visto sirviéndole al Señor, así que sírvele, sigue sirviendo, sigue adelante. Felipe Osorio, que el Señor te guarde allá donde estás, que el Señor te bendiga abundantemente y que te dirija, ¿verdad?, en cuanto a una congregación, a un pastor. Hermano Alberto Torres, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tú bien sabes lo que el Señor tiene para tu vida y sigue, es necesario, ¿verdad?, que ejercites el don que hay en ti. Amén. Ya que el Señor te ha dicho que quiere usarte y te dio el don de milagros, el don de sanidades. Laila Ochoa Márquez también, Dios la bendiga, hermana. Dios le guarde, mi hermana Oralia Torres. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún saludo de parte de ustedes para nosotros. Me gustaría que enfocaras a la hermana Aurelía para saludar. No, no está peinada, perdón, hermano. Salúdanos ahí nada más. Un ratito nada más. Un ratito nada más. ¡Sas! Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y por la enseñanza. Amén. Pues esperamos que los comentarios que vamos escribiendo ahí pues sean de bendición para su vida también, ¿verdad? Que usted lo vaya anotando en su libreta. Y pues que Dios, ¿verdad? Pidamos a Dios, oremos, busquemos su presencia cada día para que Él nos llene, ¿verdad? Se manifiesten los dones y principalmente el de profecía, para que todas esas funciones, ¿verdad?, que se nos enseñaron pues se lleven a cabo en nosotros, en la iglesia, y seamos bendecidos. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Amén. Ya la metí en problemas a la hermana. Chécame ahí las líneas. Bueno, ok. Bien, entonces mis hermanos, ¿cuántos creen lo que hemos hablado en esta noche? Si lo crees, viene sobre tu vida. Si lo crees, viene sobre ti. Si lo crees y lo buscas, hermano, esto va a haber nos va a catapultar el Señor a otros niveles espirituales. Amén. Sobre la iglesia, el Señor va a darnos ministros de alabanza. Y ya el Señor los está levantando. Así que en el nombre del Señor, hermanos, confiamos que el Señor va a hacer. Aquí mandan saludos. La hermana Aniluz, Ministerio Viva de la Familia. Amén, dice. Hermana Rosario López, saludos pastores, bendiciones. Saludos, hermana. Amén, dice la hermana Aniluz. Hermana, saludito, pastor, Dios le bendiga. Es la hermana Oralia. Aleluya. Hermano Manuel Suárez, Dios les bendiga. Hermano, yo todavía me acuerdo que el Señor me dijo que te iba a levantar para predicar la palabra. Así que todavía no te me puedes ir de esta tierra hasta que prediques otra vez. Amén. Así que en el nombre del Señor, hermano Manuel, prepárate. El Señor va a usar tu vida y va a hacer su voluntad en lo que Él ha dicho. Solamente hay que creer y llevarlo al ejercicio, ejercitarlo. Bien, pues hermanos, mañana les esperamos a partir de las ¿qué horas? 8 de la noche. El tema que estamos tocando, hermanos, en el discipulado es un tema muy interesante porque es el verdadero ayuno. Así que está tremendo, hermanos, este tema, y yo espero que usted no se lo pierda. Mañana a las 8 de la noche, perdón. Y esperamos, el viernes el hermano Ángel va a estar predicando a las 6 de la tarde. Un servidor va a estar predicando a las 8. Yo espero que sí lo podamos hacer. Yo mañana yo estoy preparándome, porque pues también le estoy preguntando al Señor si está bien. Yo quiero predicar, hermano. Yo todos los días, si es cada ratito puedo hacerlo mejor, ¿verdad? Pero pues también debo prepararlo, los temas. No es nada más, ¿verdad? Hacer enchiladas, aunque salen ricas, hermano. Pero tiene su chiste, ¿verdad? Tiene uno que orar, pedir el mensaje,
y después estudiar, escribirlo, pasarlo a diapositivas y luego, hermanos, pedir que el Señor use nuestra vida para predicarlo y luego pararse aquí a predicar, pues no, para mí es un gozo, yo lo hago con gusto y yo sé que el Señor va a bendecirnos aún más. Bien, mis hermanos, Dios bendiga a la hermana Sandy, Lisbeth, Dios bendiga al hermano Farid Eliu. Farid, ¿está ahí Farid? Tú eres un siervo del Señor, tú eres un ministro de Dios, amén, y Dios me permita verte predicando la palabra del Señor y haciendo su voluntad en tu vida, amén. Dios me lo bendiga y que pasen buenas noches.